Detente un segundo y piensa en la última vez que dijiste algo de lo que te arrepentiste casi antes de terminar la frase. Tal vez ocurrió en medio de una discusión acalorada donde el orgullo tomó el volante. O quizá fue un intento desesperado por defenderte de lo que percibiste como una ofensa, cuando en realidad ni siquiera era un ataque real. O peor aún, tal vez simplemente sentiste el peso de un silencio incómodo en una habitación y decidiste llenarlo con palabras vacías, ruidos innecesarios que no aportaban nada y que solo servían para calmar tu propia ansiedad. Lo más fascinante y lo más trágico es que lo sabías perfectamente. En el preciso instante en que las palabras cruzaban el umbral de tus labios, una parte de ti, esa conciencia profunda que los estoicos llaman el centro rector, ya te estaba advirtiendo que debías callar. Sentiste ese pequeño tirón en el estómago, esa señal de que estabas cruzando una línea de la que no podrías regresar. Sin embargo, ignoraste la advertencia y las dijiste igual, lanzando flechas que ya no podías recuperar y que el viento del destino se encargaría de clavar en el lugar equivocado. ¿Alguna vez te has preguntado seriamente por qué nos saboteamos de esa manera tan sistemática y predecible? La respuesta es tan simple como devastadora. Nadie nos enseñó que el silencio es una habilidad que se entrena, una disciplina que requiere más fuerza que el discurso más elocuente del mundo. Desde que somos niños, se nos ha bombardeado con la idea de que hablar es la única señal válida de inteligencia y que aquel que se mantiene callado es porque no tiene nada valioso que ofrecer a la mesa. Nos han condicionado para creer que el silencio es un vacío que debe ser llenado a toda costa, una debilidad que delata inseguridad o una falta de carácter que nos deja vulnerables ante los demás. Nos enseñaron que el carisma es ruido y que la autoridad se mide por el volumen de la voz o la rapidez de la respuesta, creando una sociedad de personas que hablan antes de pensar y que reaccionan antes de procesar. En definitiva, nos enseñaron mal, y esa educación defectuosa es la que nos mantiene encadenados a conflictos innecesarios y a una agitación mental constante. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia absoluta del control sobre uno mismo y la herramienta más poderosa que tienes a tu disposición para navegar el caos de la vida. Es el filtro que separa la sabiduría del impulso y la muralla que protege tu paz interior de las provocaciones del mundo exterior. Mientras la mayoría de las personas desperdicia esta potencia cada día sin siquiera sospecharlo, el estoico entiende que el silencio es el laboratorio donde se forja el carácter y donde se decide quién es realmente el dueño de la situación. Hoy vas a entender por qué el silencio no es una retirada, sino una ofensiva estratégica contra tu propio ego y contra la manipulación de los demás. Vamos a desmantelar el mito de que el que calla otorga, para descubrir que a menudo el que calla es el único que realmente está escuchando y, por lo tanto, el único que tiene el poder de actuar con precisión. En un mundo que no para de gritar, el silencio se convierte en una ventaja injusta para aquel que sabe cómo habitarlo sin miedo y cómo usarlo como un escudo inexpugnable. Aprender a callar es aprender a observar las corrientes de tus propias emociones, sin ser arrastrado por ellas hacia el precipicio del arrepentimiento. Es ganar el tiempo necesario para que la razón tome el mando antes de que el instinto dicte una sentencia de la que luego querrás huir. Esta práctica no busca convertirte en alguien frío o distante, sino en alguien tan dueño de su voluntad que sus palabras, cuando finalmente decida pronunciarlas, tengan el peso del mármol y la claridad de la verdad más pura. Prepárate para cuestionar cada impulso comunicativo que sientas a partir de ahora y para descubrir la libertad que reside en no tener que dar una opinión sobre todo. Vamos a estudiar cómo los grandes filósofos de la antigüedad utilizaban el silencio para desarmar a sus enemigos y para fortalecer sus propias mentes en medio de las tormentas políticas y sociales. Hoy comienza tu entrenamiento en la disciplina del silencio, la herramienta que te permitirá finalmente dejar de ser un eco de las circunstancias y empezar a ser el soberano de tu propio mensaje. Vivimos en un mundo que tiene un pavor visceral, casi patológico, al silencio. Si observas a tu alrededor, notarás que hemos construido una civilización diseñada específicamente para aniquilar cualquier rastro de quietud. Hay música ambiental en cada tienda, notificaciones estridentes en cada bolsillo,
y una corriente incesante de conversaciones que no terminan nunca, porque en el preciso instante en que el ruido cesa, algo profundamente incómodo emerge para ocupar su lugar. Ese algo que tanto nos inquieta, ese invitado inesperado que aparece cuando se apagan las luces del espectáculo social, eres tú mismo. La mayoría de las personas huye de ese encuentro con una eficiencia impresionante, utilizando el ruido como un escudo contra la introspección. Piénsalo con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio completo, sin música de fondo, sin el refugio del teléfono y sin la muleta de una conversación, durante más de 10 minutos? No me refiero al tiempo que pasas durmiendo, sino a estar despierto, solo y en absoluta calma. Para la inmensa mayoría, la respuesta es una revelación de nuestra propia alienación. Hace mucho tiempo, o quizás nunca ha sucedido de forma consciente. Esta incapacidad de habitar el silencio no es una simple anécdota de la vida moderna. Tiene consecuencias devastadoras que van mucho más allá de una ligera incomodidad pasajera. Cuando no puedes sostener el silencio contigo mismo en la intimidad, te vuelves incapaz de gestionarlo frente a los demás. Y ahí es donde empiezas a perder tu poder personal. Hablas de más porque el vacío te aterra, revelas secretos que deberían haber quedado bajo llave, y reaccionas impulsivamente cuando la situación exigía una observación gélida y analítica. El miedo al silencio te empuja a responder cuando deberías estar escuchando con atención y te obliga a dar explicaciones complejas que nadie te ha pedido, solo para justificar tu existencia en la conversación. Te encuentras defendiéndote de acusaciones que nadie ha formulado, proyectando tus propias inseguridades sobre el lienzo en blanco del silencio ajeno. Todo este desgaste de energía, toda esta hemorragia de palabras innecesarias, ocurre por una sola razón. El silencio te resulta insoportable porque te obliga a mirarte al espejo sin filtros. Existe una idea antigua y perturbadora que sugiere que el lenguaje no fue creado para expresar el pensamiento, sino para esconderlo detrás de una fachada de sonidos. En la mayoría de nuestras interacciones diarias, las palabras no son puentes de comunicación, sino cortinas de humo que levantamos para proteger nuestra vulnerabilidad. Detrás de esa cortina está la única cosa que realmente importa, lo que sientes de verdad, lo que piensas sin censura y lo que realmente eres cuando dejas de actuar para los demás. El silencio tiene la capacidad quirúrgica de rasgar esa cortina de un solo golpe, dejando al descubierto nuestras verdaderas intenciones y miedos. Por eso da tanto miedo, porque en el silencio no hay donde esconderse, no hay retórica que valga y no hay disculpas que puedan tapar la realidad de nuestro carácter. Pero es precisamente en esa exposición total donde reside su poder transformador, porque solo cuando te enfrentas al vacío puedes empezar a llenarlo con algo que sea auténticamente tuyo. Los estoicos entendían que aquel que teme al silencio es, en realidad, un esclavo de sus propias impresiones y del juicio de los demás. Al huir del ruido interno te vuelves dependiente de la validación externa, convirtiendo tu discurso en un intento desesperado por mantener una imagen que el silencio amenaza con desmoronar. El entrenamiento en la quietud es, por tanto, el primer paso hacia la soberanía. Es aprender a sostener la mirada a tu propia alma, sin la necesidad de distraerte con el primer estímulo que pase por delante. Hoy te desafío a dejar de ver el silencio como un enemigo que debe ser derrotado y a empezar a verlo como un aliado que te revela la verdad. El silencio es poderoso porque es el lenguaje de la naturaleza y de la razón, fuerzas que no necesitan explicarse para existir. Si logras dominar el arte de callar cuando el mundo espera que grites, habrás encontrado una fuente de autoridad que ninguna palabra, por elocuente que sea, podrá jamás igualar. El poder no está en quien habla más fuerte, sino en quien tiene la fortaleza de no decir nada cuando nada necesita ser dicho. Hay un experimento mental que quiero que realices ahora mismo, uno que pondría a prueba la estructura misma de tu identidad social. Imagina que mañana, durante una hora completa, decides no pronunciar una sola palabra, sin importar la situación en la que te encuentres. No lo haces porque estés enojado, ni porque estés aplicando un castigo silencioso a alguien, ni por timidez. Lo haces simplemente porque has tomado la decisión consciente de observar en lugar de intervenir. ¿Qué crees que pasaría realmente en tu entorno y, sobre todo,
dentro de tu propia cabeza, lo primero que descubrirías, con una crudeza que te sorprenderá, es cuánto hablas puramente por hábito y no por una necesidad real de comunicación. Te darías cuenta de cuántas palabras brotan de tu boca de forma automática, como actos reflejos diseñados para evitar la fricción social o para alimentar tu propia imagen. Notarías que gran parte de tu discurso diario no es una elección deliberada de tu razón, sino una inercia mecánica de la que apenas eres consciente hasta que intentas detenerla por completo. Lo segundo que notarías es mucho más revelador y fascinante. Descubrirías cuánto puedes aprender de los demás simplemente observándolos desde la barrera del silencio. Al no tener que dedicar energía mental a formular tu próxima respuesta, tus sentidos se agudizan para captar los gestos sutiles, las microexpresiones y la tensión en lo que el otro dice y lo que omite deliberadamente. Empezarías a percibir con una claridad quirúrgica la brecha que suele existir entre las palabras de una persona y sus acciones reales. Detalles que siempre se te escapan cuando estás demasiado ocupado pensando en qué vas a decir tú. Y lo tercero, esto es lo que tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre, es que descubrirías que la inmensa mayoría de las situaciones que creías que requerían tu opinión, en realidad no la necesitaban en absoluto. Te darías cuenta de que el mundo sigue girando sin tu intervención constante y que tus juicios, que antes considerabas imprescindibles, son a menudo ruidos que entorpecen más de lo que ayudan. La realidad no necesita tu validación verbal para ser lo que es, y aprender eso es el primer paso hacia una humildad poderosa. A través de este ejercicio, entenderías que las personas no siempre buscan una respuesta inteligente o una solución técnica de tu parte. A veces, lo único que anhelan es que alguien esté verdaderamente presente, y la presencia auténtica no necesita la muleta de las palabras para ser sentida por el otro. De hecho, el discurso excesivo suele ser una barrera que impide la conexión real. Existe una diferencia abismal entre el silencio vacío, que nace de la indiferencia o la falta de ideas, y el silencio lleno, que es el resultado de una elección soberana del individuo. El silencio vacío es una ausencia, un hueco que denota que no hay nadie al mando de la situación. Pero el silencio lleno es la marca de alguien que ha elegido deliberadamente no decir nada, a pesar de tener mucho que expresar. Es una señal de presencia, de peso y de un control férreo sobre la propia voluntad. Es el indicador más claro de que hay alguien ahí que procesa la realidad, que piensa antes de hablar y que no permite que sus impulsos dicten su conducta social. Ese segundo tipo de silencio es el que los estoicos practicaban con una disciplina casi religiosa, no como una regla arbitraria de conducta, sino como el entrenamiento mental definitivo. Sabían que si no puedes controlar tu lengua, difícilmente podrás controlar tus pasiones o tus miedos más profundos. El silencio era para ellos el gimnasio donde se forjaba el hegemonicón, el centro rector de la mente, obligándolo a observar el impulso de hablar y a decidir, con frialdad, si esa palabra realmente iba a mejorar el silencio o solo a ensuciarlo. Primero aprende a callar, después aprende a hablar, decían los maestros de la antigüedad, estableciendo una jerarquía de aprendizaje que nuestra sociedad ha invertido por completo. Nos enseñaron a hablar antes de tener algo que decir y a opinar antes de haber comprendido la naturaleza de lo que estamos juzgando. El estoicismo te invita a recuperar el orden natural, a dominar primero el vacío para que, cuando finalmente decidas romperlo, tus palabras tengan la autoridad de quien ha conquistado primero su propio caos interno. Cuando alguien te lanza un ataque verbal, el instinto biológico más primitivo es el de contraatacar. Tu mente se acelera buscando la defensa perfecta, la explicación que te absuelva o el argumento que demuestre de forma definitiva que el otro está equivocado. Pero debes entender que, al hacer esto, estás cayendo directamente en la trampa que te han tendido. Estás entregando exactamente lo que la otra persona busca obtener de ti, una reacción que valide su poder sobre tu estado emocional. Al responder con urgencia, impulsado por una emoción que nubla tu juicio y por la necesidad desesperada de ser escuchado, estás mostrando todas tus cartas sobre la mesa. Estás gritando al mundo que esas palabras te han herido, que han penetrado tu armadura y que tienes una inseguridad profunda que necesitas proteger a toda costa.
El silencio, sin embargo, opera en una dimensión completamente distinta y mucho más elevada. El silencio no se defiende porque no reconoce la autoridad del ataque. Imagina la escena. Alguien te lanza una provocación y tú, en lugar de morder el anzuelo, simplemente lo miras a los ojos, manteniendo una calma imperturbable y permitiendo que el espacio entre ambos se llene de quietud. En ese preciso instante, la dinámica de poder cambia de bando de forma radical. El agresor, que esperaba un choque de trenes, se encuentra frente a un abismo de incertidumbre que no sabe cómo gestionar. Esa ausencia de respuesta es infinitamente más desestabilizadora que cualquier insulto o argumento lógico que pudieras haber articulado. No te equivoques, esto no es un acto de frialdad artificial ni una muestra de arrogancia barata. Es la manifestación externa de un hombre que es dueño absoluto de sí mismo. En cualquier conflicto humano, desde una discusión de pareja hasta una negociación de alto nivel, la posición de mayor fuerza no la tiene quien habla más o quien grita más fuerte, sino quien posee la mayor capacidad de autocontención. El silencio comunica que tu paz interior no está a la venta y que no permites que factores externos dicten el ritmo de tu conducta. Observa el comportamiento de las personas en cualquier reunión social o profesional. Están los que necesitan llenar cada segundo, opinando sobre temas que no dominan y contando historias para ser el centro de atención. Y luego están aquellos que entran en la sala y primero observan, escuchan y procesan, hablando solo cuando tienen algo que realmente aporta valor a la mesa. Estos últimos son los que, cuando finalmente deciden romper su silencio, logran que toda la sala se detenga para escucharlos, porque su palabra se ha convertido en un evento escaso y, por lo tanto, valioso. Tus palabras deben ser gestionadas como una moneda de curso legal. Si imprimes demasiadas y las repartes sin criterio, terminas devaluando tu propio discurso hasta que se convierte en simple ruido de fondo. Pero si administras tu lenguaje con rigor estoico, eligiendo con precisión quirúrgica cuándo y cómo intervenir, haces que cada una de tus frases tenga un peso específico inmenso. La escasez crea valor en todos los ámbitos de la vida, y aquel que sabe callar es el que hace que su voz sea realmente escuchada cuando decide usarla. Sin embargo, el silencio más crítico y transformador no es el que mantienes frente a tus enemigos o tus colegas, sino el que cultivas en la más estricta intimidad contigo mismo. Los estoicos practicaban un examen de conciencia al final de cada jornada que hoy, en la era de la distracción perpetua, casi nadie se atreve a realizar. Se trata de sentarse en silencio absoluto, sin pantallas ni ruidos, para realizar una auditoría honesta de los actos del día, no para flagelarse con culpas, sino para observar la realidad del propio carácter con la frialdad de un cirujano. En ese silencio diario de 10 minutos, te enfrentas a las preguntas que realmente importan. ¿Actuaste hoy como la persona que aspiras a ser? ¿Cediste ante impulsos que deberías haber controlado? Este ejercicio no tiene como objetivo acumular información teórica, sino proporcionarte una claridad devastadora sobre quién eres en realidad. Esa claridad es el principio de todo cambio real, porque solo en el silencio puedes escuchar la verdad de tus propios fallos y encontrar la fuerza necesaria para corregirlos mañana. El silencio es el espejo donde el ego no puede esconderse. Ahora llegamos a la pregunta pragmática que separa a los teóricos de los verdaderos practicantes. ¿Cómo se desarrolla realmente esta habilidad en un entorno que conspira constantemente contra ella? Debemos ser realistas. El silencio no llegará por arte de magia ni por inspiración divina. Vivimos en una sociedad que recompensa la verborrea, que confunde el ruido con la autoridad y que interpreta el silencio como una debilidad de carácter o una falta de ideas. En este contexto, aprender a callar no es solo una disciplina personal, es un acto de resistencia contracultural que requiere una intención feroz y una práctica deliberada. Para integrar esta fuerza en tu vida, existen 3 caminos probados que funcionan con la precisión de un mecanismo de relojería, y el primero de ellos es la regla de la pausa consciente. Antes de reaccionar ante cualquier estímulo, ya sea un mensaje de texto provocador, una pregunta incómoda en el trabajo o una crítica injusta, oblígate a esperar. No necesitas una hora de reflexión, a veces bastan 3 segundos de vacío absoluto antes de emitir sonido alguno.
Esos breves instantes son el margen de maniobra que tu libertad necesita para manifestarse frente al instinto. En esos 3 segundos ocurren 2 procesos biológicos fundamentales que cambian el curso de la interacción. Primero, tu sistema límbico, encargado de la respuesta emocional de lucha o huida, empieza a perder su carga eléctrica inicial. Segundo, tu corteza prefrontal, el asiento de la razón y la estrategia, tiene el tiempo necesario para activarse y filtrar lo que vas a decir. La respuesta que surge después de ese pequeño abismo de tiempo casi siempre es superior, más precisa y mucho menos dañina que el exabrupto que habrías lanzado sin ella. Con el tiempo, esta pausa deja de ser un esfuerzo para convertirse en tu ritmo natural, en tu sello distintivo como individuo. Las personas que te rodean empezarán a sentir esa calma, aunque no sepan ponerle nombre. Percibirán que están frente a alguien que no es un títere de sus impulsos, sino alguien que procesa la realidad antes de intervenir en ella. Ese espacio que generas entre el estímulo y la respuesta construye un tipo de autoridad y confianza que ninguna técnica de oratoria o elocuencia puede comprar jamás. El segundo camino es la práctica de la opinión contenida, un ejercicio de humildad estratégica que puedes aplicar en tu próxima interacción social o reunión de trabajo. El reto es simple pero demoledor para el ego. No ofrezcas tu opinión ni añadas un solo comentario hasta que alguien te lo pida explícitamente. Dedícate únicamente a ser el observador invisible de la sala, analizando no solo lo que se dice, sino la intención subyacente de cada interlocutor. Nota quién habla para aportar valor real y quién lo hace simplemente para confirmar su existencia ante el grupo. Al principio, sentirás una incomodidad física, una presión en el pecho que te empuja a participar, a corregir un dato o a contar una anécdota que te haga quedar bien. Observa ese deseo como quien mira la lluvia desde una ventana. Deja que el impulso esté ahí, pero no te identifiques con él ni lo sigas al campo de batalla. Al final de la conversación, poseerás una ventaja competitiva inmensa. Conocerás la psicología y las debilidades de todos los presentes. Una información que vale infinitamente más que cualquier impresión superficial que hubieras podido causar con tu discurso. El tercer camino es la higiene del ruido interior, que consiste en dedicar 10 minutos diarios al silencio absoluto, sin distracciones de ningún tipo. No se trata de una meditación técnica, ni de alcanzar un estado de iluminación. Se trata simplemente de sentarse y permitir que el ruido mental acumulado suba a la superficie. Sin música, sin teléfono y sin agendas, te conviertes en el espectador de las conversaciones imaginarias y las preocupaciones circulares que consumen tu energía vital durante el día sin que te des cuenta. Lo que descubrirás en esa quietud te dejará asombrado. Verás cuánta basura mental cargas y cuántas batallas estás librando contra enemigos que solo existen dentro de tu cabeza. Con el tiempo, estos 10 minutos actuarán como un filtro que decanta las impurezas de tu juicio, permitiéndote escucharte a ti mismo con una nitidez que antes era imposible bajo el bombardeo del ruido externo. Esa claridad es el objetivo final de los estoicos. No buscaban una paz perfecta e idílica, sino la lucidez suficiente para actuar con rectitud en un mundo caótico. Hay una verdad incómoda y profunda que casi nadie se atreve a decirte sobre el silencio. No es solo una técnica de comunicación externa, sino una fuerza transformadora que altera radicalmente la relación con tu propio ser. Cuando decides por fin dejar de llenar cada grieta de tu tiempo con palabras vacías, ruidos digitales o distracciones constantes, ocurre un fenómeno inevitable. Algo emerge desde las profundidades. Ese algo no viene de fuera, no es una influencia externa ni un estímulo ajeno. Es la voz de tu propia realidad interna que finalmente encuentra espacio para ser escuchada. Debes estar advertido. Lo que aparece en ese espacio de quietud no siempre es cómodo, ni agradable, ni tranquilizador. En el silencio absoluto afloran las cosas que no has resuelto, las conversaciones pendientes que evitaste por cobardía y las decisiones cruciales que postergaste bajo la excusa de la falta de tiempo. Aparecen con una nitidez dolorosa las versiones de ti mismo que dejaste a medias y las promesas que te hiciste y que nunca tuviste la disciplina de cumplir, recordándote que el ruido no era más que una anestesia para no sentir tu propio estancamiento. El silencio, por lo tanto,
no debe ser confundido con un refugio de paz idílica o un escape del caos del mundo. El silencio es, en esencia, un espejo implacable de alta resolución. La filosofía estoica no te ofrece la falsa promesa de que lo que veas en ese espejo te va a gustar o te hará sentir bien de inmediato. Al contrario, te ofrece algo mucho más valioso y difícil de encontrar: la certeza de que mirar esa imagen, en lugar de huir de ella mediante el ruido, es el único camino real hacia una vida que tenga sentido y que valga la pena ser vivida. Las personas más serenas y equilibradas que conocerás en tu vida no lo son porque habiten un mundo sin problemas o porque posean una suerte extraordinaria que las mantenga a salvo del dolor. Su serenidad nace del hecho de que han aprendido el arte de sentarse a solas con sus conflictos en silencio, a mirarlos de frente sin añadirles el drama innecesario de la queja y a desmenuzarlos hasta entender con precisión qué parte depende de ellas y qué parte pertenece al destino. Han descubierto que la calma no es la ausencia de tormenta, sino el control absoluto sobre el propio juicio en medio de ella. Esa profundidad de carácter y esa paz inquebrantable no se obtienen leyendo libros sobre filosofía ni escuchando discursos sobre la importancia del control mental. La sabiduría estoica es una disciplina atlética del alma que viene exclusivamente de la práctica recurrente. Viene de elegir el silencio un día y luego otro más, hasta que se convierte en tu estado base. Es un músculo que se fortalece cada vez que decides no reaccionar ante una provocación y cada vez que prefieres observar antes que emitir un juicio apresurado. Nunca he conocido a un hombre sabio que no supiera exactamente cuándo era el momento de callarse. Es una máxima que resuena a través de los siglos como un estándar de excelencia humana. El sabio no es quien posee todas las respuestas, sino quien posee el dominio suficiente sobre su ego para saber que, a menudo, la respuesta más elocuente es la ausencia de palabras. Sabe que el lenguaje es una herramienta sagrada que se desgasta cuando se usa para trivialidades y que se fortalece cuando se reserva para la verdad y la justicia. El mundo en el que vives no va a dejar de presionarte ni un solo segundo. Seguirá pidiéndote a gritos que hables, que des tu opinión sobre cada tendencia, que reacciones a cada noticia y que demuestres constantemente que estás presente mediante el ruido. La sociedad interpreta tu silencio como una amenaza o como un vacío de poder que intenta llenar con sus propias agendas y expectativas. Es una marea constante que busca arrastrarte hacia la superficie de lo superficial, donde el ego se siente seguro pero el alma se marchita. Al final del día, la elección es soberana y profundamente personal. Tú decides si sigues escuchando el clamor histérico del mundo o si finalmente te escuchas a ti mismo. El silencio es la frontera donde termina la influencia de los demás y donde empieza tu verdadero reino interior. Aprender a habitar esa frontera es el acto más radical de libertad que puedes realizar, porque aquel que es capaz de estar en silencio sin angustia es, por definición, un hombre que ya no puede ser manipulado por nadie. Si has llegado hasta este punto, ahora posees una comprensión sobre el silencio que la inmensa mayoría de las personas no logra alcanzar en toda una vida de ruidos y distracciones. Has comprendido que callar no es una ausencia de carácter, sino la máxima expresión de la soberanía personal y el filtro indispensable para una mente que aspira a la excelencia. Sin embargo, debes tener cuidado. El conocimiento teórico es una trampa seductora para el ego. Saber qué es el silencio no sirve de nada si no tienes el valor de habitarlo cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Como ya hemos establecido en esta comunidad, saber no es suficiente. La filosofía que no se traduce en acción no es más que un entretenimiento intelectual vacío. De nada sirve entender la potencia de la pausa si mañana, ante la primera provocación en el trabajo o en tu hogar, permites que tu lengua sea más rápida que tu razón. El estoicismo no es una doctrina para ser memorizada, sino una disciplina para ser vivida en la trinchera de lo cotidiano, donde el silencio es a menudo la diferencia entre un hombre libre y un esclavo de sus impulsos. Esta misma noche, antes de que el cansancio te rinda, te desafío a realizar una prueba de fuego, 10 minutos de silencio absoluto, sin el refugio del teléfono, sin la anestesia de la música y sin ninguna luz artificial que te distraiga de la única presencia que importa, la tuya.
Solo tú y el eco de tus actos del día, sin filtros, sin excusas y sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. Permite que el silencio actúe como un ácido que corroe las mentiras que te has contado hoy, dejando al descubierto el núcleo de lo que realmente eres. Si este video ha conseguido que el ruido de tu entorno se sienta, por un momento, un poco más lejano y menos importante, entonces el trabajo ha comenzado. Y si conoces a alguien que vive atrapado en el torbellino de la reacción constante, alguien que se desgasta en palabras que no llevan a ninguna parte, comparte este mensaje con esa persona. A veces, regalarle a alguien la posibilidad de un momento de quietud es el acto de amistad más profundo que existe en una era que ha olvidado cómo escuchar. Gracias por formar parte de Dirección Estoica. Tu compromiso con estos principios es lo que nos separa del caos y lo que nos permite construir una fortaleza interna que nada externo puede demoler. Aquí no buscamos soluciones fáciles, sino la forja de un carácter que sea capaz de sostenerse por sí mismo cuando todo lo demás falle. Cada vez que eliges el silencio sobre la queja o la observación sobre el juicio, estás reclamando tu lugar como dueño de tu propio destino. No permitas que la inercia del mañana borre la claridad que has ganado en estos minutos. Llévate contigo esta quietud y úsala como un escudo inexpugnable. El mundo seguirá gritando, seguirá exigiendo y seguirá intentando arrastrarte a su drama, pero tú ya conoces el secreto. La verdadera fuerza no necesita elevar la voz para ser reconocida. Sé aquel que, en medio de la tormenta, permanece inmóvil y en calma, porque sabe que su centro rector es lo único que el destino no puede tocar. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos despojándonos de lo innecesario para fortalecer lo esencial. Hasta entonces, practica el arte de la economía verbal. Protege tu paz con la ferocidad de un soldado. Y nunca olvides que tus palabras solo tienen valor si nacen de un silencio que las ha purificado primero. Vive con integridad, calla con sabiduría y actúa con la firmeza de quien ya no tiene nada que demostrar. Nos vemos.